here. And then they're going to eat me. Oh my God! YouTube. Bueno, hoy quería hablar de esta especie de brecha en el pecho que me lo encontré por ahí navegando en un video de Nick Strength and Powell, que es un canal que yo sigo de culturismo, y estaba ahí hablando de esta brecha que tenía precisamente un peleador, no sé si decirle peleador cuando se trata de la WWE, pero bueno, un peleador de la WWE que le fue saliendo y cada vez el pecho se le fue ampliando más y más y más y más hasta que prácticamente no tiene pecho. O sea, es un agujero, lo que le queda es una brecha enorme la que tiene. Pero también hay personas, y voy a estar hablando ahora de mi caso también, que tenemos una división en el pecho bastante notable. A mí me pasa, mi pecho no es cuadrado, hay personas que tienen un pecho muy cuadrado, que se ve genial. Mi pecho es más bien redondo y creo que todo el mundo genéticamente tiene algún tipo, ¿no?, de cualidad que hace que cierto músculo se note por encima de otro, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, hay gente que puede decir, bueno, ¿y si a mí me pasa esto? O sea, qué feo. Porque no es lo mismo que sí, que yo tenga el pecho un poco separado, que hay un montón de gente, por ejemplo, Marcus Ruhl tiene un pecho bastante separado. Y acá, en el lado, sobre todo del lado derecho, yo les diría que yo recuerdo, no recuerdo ahora exactamente si del lado derecho o el izquierdo, pero que tenía cierto gap también, o sea, tenía cierta brecha también, y como que se le iba aplanando un poco el pecho. Marcus Ruhl, para quienes no lo conozcan, es un alemán que era un monstruo de la masa, uno de los pocos que podía competir encima de la tarima con Ronnie Coleman y tener un volumen muscular enorme. Ahora, volviendo a este gap, también lo tienen personas como Terry Crews. No sé si conocen a Terry Crews, no sé si saben quién es, pero bueno, él es muy famoso, hace películas cómicas, es el negrón este fuerte que tiene un fisicazo, teniendo un bolón de años, debe estar rondando los 50 Terry Crews, y tiene también una brecha enorme en el pecho. Y a veces vemos esto y decimos, pero esto es genético, esto me puede pasar a mí, ¿cómo es esto? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Qué pasó? ¿Saben? Y entonces hay ciertas divisiones que quiero hacer aquí. Por ejemplo, genéticamente uno puede tener esto, claro. O sea, si tu pecho es parecido al mío, más redondo, más abierto, eso no quiere decir que vas a perder el pecho ni nada parecido. Eso lo que quiere decir es que tu forma de pecho es esa. En el caso de Terry Crews, yo creo que tiene más que ver con cuestiones genéticas, que simplemente él tiene una brecha enorme entre un pectoral y el otro. Y me parece algo, lo he visto muchísimas veces, vamos, todos tenemos un amigo que tenían algún tipo de brecha en el pecho y no pasa nada. O sea, a ver, digo, capaz que no te sientas cómodo con eso, pero bueno, eso es una excepción genética, algo que es genético tuyo y que hace que el pecho esté bastante separado. En el caso de Terry Crews, nada más se le nota cuando está muy definido y cuando está en ciertas poses. No se le nota todo el tiempo y se le ve un fisicazo. Estoy seguro de que muchos de ustedes ni siquiera se habían fijado que tenía un gap enorme, que tenía una brecha enorme en el pecho. En el caso de Marcus Ruhl, por ejemplo, se nota un poco más por el hecho de ser culturista, que en un lado del pecho no lo tiene un tilín hundido. Pero también esto puede ser algo genético, como digo, y después voy a pasar a lo demás. Yo digo que es más genético porque, por ejemplo, cuando tú ves a personas como Ronnie Coleman, que son tipos que son bestias, digo personas, para mí son extraterrestres prácticamente los hombres como Ronnie Coleman, tú lo miras y tú dices, a ver, ¿cómo es posible que se le generen ciertas descompensaciones? Y a Ronnie, por ejemplo, en la espalda, y aquí quiero entrar ya en lo que creo que realmente es esta brecha, en la espalda se le fue quedando un lado más atrás, si no me equivoco fue el izquierdo. Y Ronnie después, más adelante, que esto fue una cosa que lo descompensó a él, Ronnie más adelante aclaró que es que estaba teniendo problemas de espalda y que tenía problemas en un nervio de la espalda también, que le estaba haciendo que por lo que fuera, una parte de la espalda se le fuera quedando un poco más atrás. Y esto es lo que yo creo que le pasa a tipos como este, por ejemplo, de la WWE. Este hombre de la WWE que se llama Scott Straylen, yo estuve investigando y, por ejemplo, él también tuvo una operación en el pecho. Ahora, hay aclaraciones que hacer. Esa operación en el pecho fue posterior. Ya él empezó o comenzó a tener ese gap antes, comenzó a tener esa brecha desde antes. Y uno puede decir, bueno, ¿descartamos la operación sí o no? O puede ser que la operación lo empeorara. O sea, tuvo una operación bastante seria. ¿La descartamos o no? Es complicado descartar esto cuando esto puede empeorarte todavía. Pero bueno, ya había comenzado desde antes. Entonces, ¿qué puede ser? Si no es genético, porque cuando lo miramos a él tenía un pecho enorme, cuadrado
y de lo más estético. Desde mi punto de vista, Strainer tenía un pecho súper estético. Y vemos el antes y el después y decimos, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo puede ser esto? ¿Me puede pasar esto a mí? Y hay cosas como los esteroides, por ejemplo, que hay gente que va a decir, culpo a los esteroides y ya está. No necesariamente. Pero yo he conocido personas, porque muchos culturistas se inyectan no solamente en las nalgas y ya está, sino que se inyectan muscularmente. Dosis mucho menores, pero llevando el músculo, ¿no? O llevando esa testosterona o esa hormona o lo que se pongan directamente a esa zona muscular. ¿Ya? Entonces, cuando hacen eso, si se tocan un nervio, por lo que sea, también puede venir un problema. Pero más allá de eso, yo no creo que sea. O sea, en el pecho, he visto pocas personas. Yo he visto personas que se inyectan en el pecho, ojo. Y he visto personas que se ponen incluso Sintol en el pecho, que en Cuba no era ni Sintol, era otra cosa. Y eso para mí es una locura porque el corazón está muy cerca. O sea, cualquier infección ahí, pues el corazón está detrás. Ahí mismo, un poquitico más atrás, está el corazón, tienes los pulmones. O sea, cualquier infección, no en los brazos, digamos. Que la infección tiene que regarse por todo el cuerpo o se puede localizar directamente solamente en el brazo. No es lo mismo. Y hay gente que se inyecta en el pecho. Pero no necesariamente tiene por qué ser su caso. El caso de él puede ser un caso Ronnie Coleman, que tuviste una lesión muscular. Y aquí es donde yo quiero llegar, porque es la parte que no vi que tocaran mucho. Yo creo que puedes tener una lesión muscular que te afecte en un nervio y a partir de ahí, pues el pecho se te empieza a hundir. Ahora, ¿qué me extraña de él? Que es bilateral, o sea, es en los dos lugares. Esto sería algo para preguntarle a alguien que sea médico o que tenga que ver específicamente con la anatomía muscular humana, porque es bilateral. Yo entendería, por ejemplo, como a Marcus Ruhl, que un pectoral le empieza de alguna manera, y no se le veía tanto tampoco a Marcus Ruhl, pero se le notaba un poquito, pero en los dos lados tiene que ser algo bastante serio. O sea, tiene que ser algo que le tocó los dos lugares. Tiene que haber sido una lesión o muy seria o haber sido algo importantísimo para que los nervios se le afectaran de esa manera en los dos lugares. Y esto es algo que yo creo que no es común. Para mucha gente que se preguntará, bueno, esto me puede pasar a mí, creo que es muy difícil. Creo que más allá de que genéticamente tú puedes ser como Terry Crews y tener esa división, esa brecha en el pecho, no creo que esto sea algo que al común de los mortales le pase. ¡Color blocker por 48 horas! No lo creo. Creo que él tuvo o una lesión muy seria o una inyección mal dada o algo parecido ahí en el pecho para que le pasara esto, porque no es normal. Y además se ve que es un tipo que siguió consumiendo esteroides, porque se veía que incluso ya teniendo esa brecha en el pecho, hay muchísimas más fotografías que lo demuestran, él todavía estaba consumiendo esteroides. Entonces, el mismo esteroide no creo que sea. A mí me parece que hubo un daño ahí en el músculo muscular o nervioso también. Y a partir de ahí entonces se atrofia el músculo. Esto es como cuando tú no puedes mover las piernas. O sea, las personas que son inválidas no pueden mover las piernas, se les empiezan a atrofiar las piernas. Es algo normal. Yo creo que es algo parecido. Que esa parte del pecho ya no tiene esa movilidad y se empieza a atrofiar. A mí me parece que tiene que ser eso, me parece lo más lógico, que tiene que haber sido una lesión. Una lesión a nivel muscular que influyó también a nivel nervioso. Ese es mi punto de vista. Sé que es un caso muy interesante, pero que no creo que le vaya a pasar a ustedes. O sea, no creo que le pase a todo el mundo, salvo que específicamente tengas una lesión igual que la de él y te pueda suceder algo como eso. Es increíble cómo un pecho tan cuadrado y que se ve muy estético y bonito puede sufrir una transformación a algo que se ve realmente feo. O sea, desde mi punto de vista es muy poco estético y por eso van a ver que él lo trata de cubrir con tatuajes, se pone como fanfarrias, ¿no?, sobre el pecho y todo eso, para irlo tapando. A futuro van a ver que el pecho él se lo llena de tatuajes prácticamente para disimular de alguna manera ese problema, que bueno, no es tal problema. O sea, tuviste una lesión, pero claro, para alguien que vive de su físico, pues sí resulta realmente un problema. Así que bueno, solamente quería explicar eso, me pareció un caso interesante. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. They're eating her. And then they're going to eat me.